¿Crees que eres un pésimo lector? ¿Que realmente te va mal en la lectura? ¿Que realmente cuando lees te toca retroceder para comprender los textos? ¿Piensas que lees muy lento? ¿O te cuesta fluir con la información? ¿Te cuesta realmente transmitirle a otros aquella información que has adquirido o crees que has adquirido por medio de los libros? Si tienes alguna respuesta positiva o afirmativa sobre las preguntas que te he hecho, te invito a que te quedes a ver este video porque te aseguro que pasarás de un pésimo lector a convertirte en un lector elite. Lo que amo de este video es que te revelaré cosas que nunca he revelado y te daré cuáles son las claves más importantes para hacer de la lectura un hábito muy placentero. Lo mejor de todo este procedimiento es entender, primero que nada, es el propósito que un libro puede generarte en la vida. El 93% de la población mundial está comprobado que muchas veces lee o por moda, o por recomendación, o porque el título le parece llamativo, pero muy pocas veces tienen en claro cuál es el verdadero propósito que puede cumplir un libro en su vida. Y para poder hablarte del propósito, lo primero que quiero explicarte al 100% es cómo funciona tu mente, porque si no entiendes cómo funciona tu mente, difícilmente puedas comprender cómo vas a atrapar ese propósito. Para eso, quiero que mires aquí. Lo más importante es que veamos a nuestro cerebro como un iceberg. Aquello que se puede ver en el océano y todo aquello que no se ve. Los científicos dicen al 100% que nosotros tenemos un 15% que representa nuestra parte consciente a nivel cerebral y tenemos un 85% que representa nuestra mente inconsciente a nivel cerebral. ¿Qué sucede con todo esto? Que algunas personas muchas veces, pero muchas veces, confunden la parte inconsciente con la mente subconsciente. ¿Y qué es la mente subconsciente? La mente subconsciente es todo aquello que nosotros podemos pasar de automático a manual. Y tú me dirás, pero Cristóbal, ¿cómo funciona eso? Automático es el inconsciente, todo aquello que podemos hacer de forma sin que nos demos cuenta, que fluya con nosotros, que realmente sea automático. Por ejemplo, salivar, respirar o simplemente parpadear. La parte consciente, la cual tiene el raciocinio humano, lo cual nos diferencia de los animales, va a todo aquello que se maneja manualmente. Por ejemplo, el subconsciente cumple la función en el momento en que tú vas a pasar una información de automático a manual. El subconsciente es esa pequeña línea delgada que es como una sandía o un melón, que cuando tú cortas esa sandía o cortas ese melón, la cáscara, hay una pequeña parte blanda que separa la cáscara del fruto. Eso le llaman subconsciente. Es una pequeña línea delgada que separa la parte inconsciente de la consciente. Y es aquella pequeña línea delgada la cual nos permite tener todo aquello en automático, pasarlo a manual. Por ejemplo, parpadear, que es automático. Yo te digo, parpadea 2 veces y tú puedes hacer esto. Inhala. Inhala. Entonces, para que lo entiendas muy bien, lo más importante es que aquello que es en automático lo pases a manual, pasa por la parte subconsciente y se convierte en un procedimiento manual. Entonces, ¿por qué te hago que hagas mucho énfasis en esto de la mente inconsciente? Es que a nivel cerebral somos como una computadora. Si tú quisieras almacenar la información o quisieras tener la información en tu cerebro con un buen nivel de comprensión o una buena velocidad, debes entender que la información, en lugar de hacerla consciente o racional, tú debes empezar a almacenarla de forma inconsciente. Aquí con la información podrás fluir, aquí con la información podrás obtener grandes resultados, aquí con la información podrás obtener un contexto muy pero muy positivo. Porque ¿qué sucede aquí? Todo este almacenamiento pasa a ser 100% fluido. Cuando quisiste andar por bicicleta o manejar un carro por primera vez y trataste de hacer las cosas con el 15% del cerebro, que es la parte consciente, los resultados no fueron nada positivos. Y eso puedo asegurártelo. Intentabas manejar o mantener el equilibrio en tu bicicleta y tratar de avanzar y te caías o simplemente se apagaba el carro. ¿Vale? Es muy pero muy importante que entiendas que hoy en día lo puedes hacer en automático, ya fluye en ti, porque está alojado en un espacio donde realmente esa información puede almacenarse y puede obtener un propósito positivo en tu vida. Una de las cosas más importantes que quiero aclararte sobre la mente inconsciente es que siempre buscará 2 caminos. Número 1, acercarte al placer o alejarte del dolor. Eso es lo vital para tu cerebro. Entonces, entendiendo esto, lo primero que debes buscar es que la lectura sea placentera. ¿Y de qué forma haces de que la lectura sea placentera? Encontrando un verdadero porqué.
un verdadero significado positivo relacionado a la lectura. Cristóbal, ¿pero qué tiene que ver todo esto del cerebro, de la mente inconsciente con mi verdadero propósito? Y es que tú tienes que entender que por fuera de que seamos individuos, tenemos algo que se llama inconsciente colectivo, que es un patrón que realmente todos los seres humanos de una o de otra forma buscamos obtener. Y esto del inconsciente colectivo va muy alineado a la pirámide de Maslow, y por eso quiero traerla aquí y citarla en este contexto para que puedas entender 100% cómo puedes obtener ese propósito y a qué punto de trascendencia puedes llegar. Maslow decía algo increíble, de que todo ser humano siempre busca 5 fases. La primera fase es aquella que tiene que ver con la fisiología, donde está la alimentación, el sexo, el descansar bien. Por otro punto, el ser humano busca lo que es la seguridad, que tiene que ver con la seguridad familiar, los recursos. Por otro lado está la de la afiliación, y en la afiliación él habla sobre las amistades, todos aquellos vínculos cercanos que tú puedas generar. Luego le sigue el reconocimiento, y por último y la más importante, que es donde él dice que uno debe poner 100% el foco y donde realmente debe estar centrada tu atención, que es la autorrealización. En la autorrealización él habla sobre que hay un patrón muy importante que muchas veces dejamos de lado, que es cuando tú logras aquello que te permite trascender y dejar un legado. Los seres humanos cometemos el error de siempre buscar aquellas bases, pero muy poca es la gente, exactamente tan solo el 7% de la población mundial logra una autorrealización. Y con una autorrealización no solamente están obteniendo un punto de trascendencia extraordinario, sino que una autorrealización te permite obviamente generar reconocimiento, obviamente te permite tener una tribu, un vínculo muy poderoso, obviamente puedes tener tus recursos que te generen seguridad y obviamente tu punto de fisiología estará más que listo y será un proceso muy placentero. ¿Y por qué te digo esto? Porque con la autorrealización y el punto de trascendencia quiero que lo alinees muy bien al verdadero porqué. Quiero que pienses en aquello que realmente tú al momento de leer te va a permitir llegar a un punto extraordinario. Mi verdadero porqué es fomentar la lectura en miles de hogares, hacer que la lectura llegue a un grupo de personas extraordinario, porque estoy seguro que el conocimiento aplicado puede transformar la vida de cualquier persona, porque así ha pasado con la mía. Entonces, entendiendo este concepto, el primer ejercicio que quiero dejarte es piensa en ese porqué que te va a permitir leer más. Quiero que te pongas a pensar por qué deseas adquirir más información, por qué realmente quieres tener más información en tu mente, por qué realmente vas a leer y sobre qué temas vas a leer, que es lo más importante de todo. Recuerda muy bien que el verdadero porqué te va a permitir llevarte de un punto A un punto B en corto tiempo, y esto te va a permitir tener el verdadero significado de un lector elite. Un lector elite tiene velocidad, un lector elite tiene comprensión, pero sobre todas las cosas, un lector elite tiene fluidez en el proceso. ¿Vale? Y eso es lo más importante de todo, porque tú puedes leer rápido, pero ¿de qué te va a servir leer rápido, ser veloz leyendo, si no tienes comprensión? Pero cuando tienes comprensión, ¿de qué te sirve tener velocidad y comprensión si no tienes fluidez, si no le puedes transmitir a otro lo que realmente sabes? Entonces, un proceso de ambos te permite obtener el resultado deseado. Recuerda esto, si no tienes un porqué definido, cualquier punto, cualquier aspecto, cualquier contenido, cualquier conocimiento te llevará. Entonces, marca ese propósito para poder llegar más rápido, para poder tener claro y para empezar a educar a tu cerebro sobre lo que realmente deseas. Una vez tienes tu porqué muy bien definido, es muy importante que pasemos al siguiente punto, que es el tema de los hábitos. Al final del cuenta, un hábito se fortalece o se debilita según la práctica o cuánto lo alimentes. En un momento que tú encuentras un nuevo propósito en tu vida, debes entender que a nivel neuronal sucede lo siguiente. Vamos a hacer de cuenta que a nivel cerebral, tú internamente está dividido en dos tu cerebro. Por un lado vas a tener tu propósito y por el otro obviamente vas a tener tus excusas. Dependiendo del surco neuronal que tú decidas habitar constantemente, es cuál se va a ver más alimentado. Un surco neuronal se va a llenar de lo que ves, de lo que sientes y de lo que escuchas. Y si un surco neuronal simplemente está 100% marcado
Bien, 100% marcado por puras excusas, y muchas veces es muy fácil para ti caer sobre tus excusas. Debes hacer de que esto realmente desaparezca creando un propósito que es esto, recuerda, un propósito que sea mucho más fuerte que las excusas. Teniendo este propósito claro, es muy importante que tú lo alimentes muy bien, y lo vas a alimentar siempre visualizando, sintiéndote y actuando cómo vas a estar en este propósito. Recuerda que alimentarlo, por ejemplo, el hábito de la lectura, leyendo, es la mejor forma de empezar a callar todas aquellas voces. Un gran libro como Mañanas Milagrosas habla sobre que el ser humano, para vivir un proceso, debe pasar por 3 fases. La primera fase es donde él le dice insoportable. Esa primera fase es donde tú te vuelves insoportable. Los primeros días, las primeras noches será una tortura para ti, pero tú, luego que pases esto, vas a pasar por la segunda fase, que es la de incomodidad. Será mucho más incómodo el proceso, pero aún así debes seguir insistiendo, debes seguir persistiendo, porque por fuera de la comodidad, que es donde tú realmente empiezas a salir de tus excusas, de tu zona de confort, y pasas a vivir tu propósito, ahí sí te vuelves en una persona imparable. Entonces, si tú quieres convertirte en una persona de insoportable a imparable, por favor sigue alimentando este propósito con tus hábitos. ¿Sí? Y la forma más clara de poder crear un hábito de la lectura es muy poderoso que lo entiendas de esta forma. Y la forma más poderosa de hacerlo es entendiendo el poder de los hábitos y hacer de la lectura un hábito muy placentero en tu vida. Por eso quiero plantearte el siguiente ejercicio, que funciona de esta forma. Vas a agarrar una hoja, vas a trazar una línea de por medio y vas a dividirlo entre hábitos negativos y positivos. Hay un concepto que una vez me nombró un gran mentor que me dijo que todo hábito merece de un sacrificio y que no vas a poder obtener una cosa sin sacrificar otra. Hay muchas cosas que debes tener en cuenta aquí. Es de que si quieres construir uno positivo, primero deberá irse uno negativo de tu vida. Por lo cual quiero pedirte que por favor apuntes aquellos hábitos negativos los cuales quieres eliminar de tu vida de una vez por todas. Una vez apunte, por ejemplo, televisión, y cuánto tiempo crees que diariamente le inviertes, por ejemplo 2 horas, bien, ya cuentas con 2 horas a disposición eliminando este hábito para empezar a crear uno positivo. Un hábito positivo tranquilamente puede ser el de la lectura, bien, y puedes invertirle 1 hora aproximadamente. Acá ya tendrás 1 hora libre que la puedes poner aquí si quieres hacer ejercicios o cualquier otra actividad. Por favor, debes entender que esto funciona 100% como los surcos neuronales que te nombraba. Y es muy importante que entiendas que un hábito se genera cada 66 días. ¿Por qué te digo que cada 66 días? Porque esto lo descifró Jane Goodall de la Universidad de California cuando entendió que la biología humana realmente cambiaba la neurología y se formaba un hábito cuando pasaban 66 días. Hay un hábito que se llama el Club de las 5 AM que también habla de este concepto, y si ponemos a ver el contexto de insoportable, incómodo, imparable, es que tú simplemente dividas estos 66 días en 3 periodos: 22 días sintiéndote insoportable, 22 días sintiéndote incómodo y 22 días sintiéndote imparable, para hacer de este hábito de la lectura algo realmente placentero y definitivo. Es muy importante que lo tengas en cuenta. Ahora, con este sacrificio que vas a realizar sobre este hábito de, por ejemplo, dejar de ver televisión, al principio obviamente te costará porque estarás aprendiendo una nueva modalidad y es muy, pero muy importante que lo fortalezca. La mejor forma de fortalecer un hábito es entender que debes repetirlo diariamente. Por eso Jane Goodall habla sobre que debes trazar una plantilla con 66 cuadritos y día tras día. No hay nada más poderoso que tachar cada día realizado. Un solo día que te falles, sin importar que ya estés a punto de llegar a la meta, debes empezar completamente de nuevo. Y por favor, ten esto en claro. Si no tienes una plantilla, aquí abajo en la descripción te voy a dejar un link para que la descargues completamente gratis, la puedas imprimir y puedas empezar, porque poder fomentar la lectura diariamente es lo más importante. Ahora, Cristóbal, sí, 1 hora de lectura, pero me parece muchísimo. Puedes hacer tranquilamente como los niños de Japón. En Japón los niños leen 10 páginas de un libro diariamente y en 66 días se han leído 660 páginas, que corresponde aproximadamente a 3 libros leídos.
3 libros leídos en ese periodo, cuando la media en Latinoamérica no superamos 2 libros anuales. Entonces, entendiendo este procedimiento, con tan solo 10 páginas de un libro leído, podrás obtener grandes resultados. Y lo que yo te recomiendo de todo corazón es que simplemente para leer un libro debes empezar leyéndote entre 30 y 50 páginas diarias. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? Es de que imagínate, si tan solo leyendo 10 páginas en un periodo de 66 días de prueba de crear el hábito te has leído 3 libros, imagínate cuántas páginas te lees invirtiendo en esa hora de lectura entre 30 y 50 páginas. La velocidad, la fluidez y la comprensión la irás logrando a medida que vas ejercitando este nuevo músculo de la lectura. Un gran lector y un lector elite simplemente es una mente bien entrenada y bien desarrollada. Ahora, lo más importante del proceso es entender que el objetivo que te vayas a poner, si estás en el punto A de un pésimo lector, a llegar a convertirte a un punto B de un lector elite, donde puedas leerte, tu objetivo quizás sea de leerte 50 libros anuales, tranquilamente, si tú miras esto desde aquí a acá, te será una locura, te será muy grande el proceso, será abismal. Pero si te pones micro objetivos, que es la clave del proceso, para llegar al proceso de 50 libros leídos en un año, te aseguro que todo cambiará, porque hay un proceso que tú debes entender que es poner la dopamina a tu favor. Si tú pones la dopamina, que es como una droga del amor, a tu favor, todo cambiará. Primero recuerda que debes leer con un porqué. Automáticamente ya vas a segregar dopaminas. Esta dopamina que te permite empezar a segregar, que te permite disfrutar y vivir al 1000% este propósito, vas a empezar con un micro objetivo de quizás leerte tus primeros 10 libros en un trimestre, o quizás 7 libros en un trimestre. El siguiente trimestre te lees 15, el próximo trimestre te lees 20 quizás, y te aseguro que estarás muy cerca de llegar a la meta. Ahora, ¿cuál es la clave? Empezar de a poco, porque todo esto es como un sistema de bola de nieve. Empiezas con un micro objetivo, va tomando más forma, va volviéndose cada vez más grande, hasta que termina tomando una bola gigante. Si tú lo miras hoy desde este punto, es obvio que te parecerá gigante, pero si empiezas a cumplir cada uno de ellos, todo, pero absolutamente todo, fluirá. Ahora, ¿cuál es la clave del procedimiento realmente? Que tú puedas vivir todo este proceso como en los juegos, como en los videojuegos. En los videojuegos, si al principio te ponen de que vas a hacer la batalla final de entrada con un mega luchador y no tienes ninguna habilidad de por medio, el juego se encarga de que nivel a nivel vayas agarrando una buena habilidad, un buen ritmo, unos buenos golpes, que puedas ir encontrando aquellos pequeños trucos para que el punto final te sea mucho más fácil y mucho más placentero. Ahora, es muy importante que entiendas también el poder de las excusas. Si en algún momento aparecen, aquí arriba te dejaré un link de cómo eliminar las creencias negativas de una forma extraordinaria. Lo único que necesitarás es una pequeña manilla y ver el video. Y para poder cumplir el objetivo de la bola de nieve, tú dirás, bueno, ¿qué tiene que ver esto de los hábitos y esto del inconsciente con el proceso de leer? Y es que tu mente consciente es como la famosa historia del jinete y el caballo. Tú eres el jinete y estás estudiando o estás leyendo y estudias y vas arriba del caballo exigiendo. Llega un momento que el caballo, que es tu parte inconsciente donde almacena la información, se bloquea, se queda estancado, llegas al examen y no recuerdas nada. O terminas de leer el libro y no comprendiste ni entendiste nada. ¿Te ha pasado? Posiblemente sí. También sucede de que cuando le sueltas las riendas al caballo, el caballo te lleva por donde quieres y haces cualquier cosa menos estudiar o leer. Entonces, si tienes en claro este concepto, lo tienes claro en ti, debes entender que ese verdadero porqué que descifraste, esa verdadera intención de por qué empezar a leer o estudiar ese concepto, te va a generar un ganar-ganar con tu mente, y es lo más valioso por el cual debemos hacer énfasis. Cuando te permite tener un tire que ni aflojas ni tiras demasiado y tu mente te lleva donde realmente la estás dirigiendo, es cuando tu mente inconsciente entiende el ganar-ganar. Ahora que ya tienes todo súper mega claro de los hábitos y el propósito, no podrás convertirte en un lector elite si no hay una verdadera preparación cerebral de por medio para poder entrar muy bien en la lectura. Lo primero que quiero aclararte en la preparación cerebral es que debes entender que la lectura no debe hacerse solamente con el hemisferio izquierdo. ¿Qué quiero decirte el hemisferio izquierdo? Nuestro cerebro está dividido por dos hemisferios
¿vale? Podemos tener el hemisferio lógico y el analógico, y mayormente tratamos de ver todo, absolutamente todo, con la parte lógica. Cuando tú simplemente tratas de leer desde la parte analítica, muchas veces obtienes un resultado mediocre. ¿Por qué? ¿Y qué sucede? Es que muchas veces la información que se procesa a nivel de lo que es la parte consciente, que es el 15%, está destinada para lo que te decía anteriormente, para crear ideas o simplemente para desarrollar nuevas habilidades, pero muy pocas veces para retener esa información. Por eso al momento de leer debemos hacerlo con el 100% del cerebro, y es ahí donde sumamos a la parte analógica, sumamos al hemisferio derecho, que es toda nuestra parte creativa en el proceso del aprendizaje. Aquí, sumando 100% al hemisferio derecho más el izquierdo, la mejor forma es entender que siempre vamos a tener uno más desarrollado que otro, y teniendo esto en cuenta debemos hacer que el cerebro, que es como una esponja, tome un mismo nivel y se prepare para comprender la información con el 100%. Esto lo logramos mediante ejercicios de gimnasia cerebral. Ejercicios de gimnasia cerebral como estos o como estos, ¿vale? Y hay muchos más, como que agarres simplemente una hoja, la dividas por la mitad y te pongas a dibujar una flor con ambas manos. Obviamente al principio una se verá mejor que otra. Lo importante es que lo hagas al mismo tiempo y sobre todas las cosas que en el momento que el dibujo sea similar, cambies por una nueva figura. Ejercicios de gimnasia cerebral existen muchos y aquí arriba te dejaré muchos más para que puedas seguir profundizando, porque la gimnasia cerebral es fundamental para entrar muy bien en el procedimiento de la lectura. En un último concepto de la preparación cerebral está también la respiración. Mantener un buen nivel de respiración y sobre todas las cosas tener una emocionalidad positiva va a hacer que el aprendizaje sea mucho más placentero. Si estás pasando por un momento negativo en tu vida, te invito por favor que no te sumerjas sobre el aprendizaje para no activar creencias como aprender es aburrido, no soy bueno para esto o simplemente la lectura me genera sueño. Por favor, ten la disposición al 100% de cambiar tu fisiología, de cambiar tu estado de ánimo, de mantenerlo positivo para poder sumergirte sobre un libro. Por último, aclararte que hacer estos ejercicios es muy importante que lo hagas con un libro, un tema, un objetivo a la vez. No busques hacer esto leyéndote 2 libros al tiempo, porque es muy importante para el cerebro la simplicidad del proceso. Y mientras más simple sea, más rápido fluirás y de una forma más inmediata obtendrás los resultados deseados. Así que por favor recuerda la simplicidad, un objetivo a la vez, para empezar este proceso. Y ahora sí, lo que más estabas esperando, la técnica exacta del conocimiento para empezar a procesar toda la información. Lo primero que quiero hacer es recordarte que la lectura es una habilidad que vas a ir fortaleciendo con el transcurso de los días y si te tomas en serio el trabajo previo que te he enseñado. Lo primero que debes hacer con el libro para empezar a procesar la información, una vez ya tienes claro el propósito, ya empiezas con tu hábito y quieres empezar con las técnicas de lectura, lo primero, primero que nada, mejor dicho, debes poner el libro sobre la mesa y empezar a vivir el procedimiento de entender lo que es una prelectura. ¿Cómo se hace una prelectura? Revisando rápidamente la portada, vas a revisar su lomo, su contraportada y vas a irte a la estructura, a la columna vertebral del libro, que es rápidamente el índice. En el índice podrás encontrarte con exactamente cada uno de los puntos que pueden unirte a tu propósito. Revisando ese índice vas a saber muy bien sobre lo que trata el libro y vas a tener una base clara sobre la información. ¿Qué es la importancia de una base? Muchas veces cuando leemos un tema nuevo nuestra mente está completamente en blanco y si se encuentra en blanco debemos crear una pequeña base que nos permita tener un marco de referencia para poder construir encima de ella. Si es la primera vez que vamos a leer sobre ventas, un índice nos permite tener una estructura sobre lo que nos vamos a encontrar en el libro y a medida que vayamos leyendo el libro podemos ir sacando piso tras piso para seguir construyendo nuestro propósito con un alto nivel de valor. Cada uno de estos pisos va a ser construido según las preguntas que formulemos sobre el libro. Y esto quiero ser muy claro contigo. En ningún momento podrás empezar un procedimiento de lectura si antes en el índice no tienes claro, 1, cuál es el propósito que quieres obtener por medio de la lectura,
Y 2, es entender muy bien las preguntas que tú le harías al autor para poder satisfacer tu propósito. ¿Cuál sería esa pregunta número 1? ¿Vale? ¿Cuál sería esa pregunta número 2? ¿Y cuál sería esa pregunta número 3? ¿Por qué te digo que empieces con 3 preguntas? Ay, Cristóbal, ¿me pueden surgir más mientras lees? Sí, pero debes tener 3 que vayan muy alineadas a ese famoso ¿por qué? A ese famoso propósito que puedes tener dentro del libro. Y recuerda que tener un propósito claro te va a impedir que dejes el libro a la mitad, te va a impedir que no tengas retención ni información sobre el libro y te va a impedir que realmente te vayas por cualquier otro lado y puedas cumplir con tu objetivo de la lectura. Una vez tú empiezas tu procedimiento de lectura, una vez tú ya tienes claro las 3 preguntas que vas a hacerte, estás diciéndole a tu mente que encuentre la respuesta a esas 3 necesidades insatisfechas que tú tienes. Y te habrás dado cuenta que no hay nada más doloroso para el cerebro que ver espacios vacíos o ver cosas insatisfechas o mal hechas. Entonces es muy importante para ti que empieces a buscar, entrenar a tus 6 músculos oculares internos en buscar esas respuestas, en encontrar aquellas pepitas de oros que van a darte el gran tesoro que es satisfacer tu propósito, satisfacer ese verdadero porqué. Cuando empiezas tu procedimiento de lectura debes entender que no siempre debes hacerlo a un mismo ritmo. Imagínate ir en una montaña rusa que simplemente tenga una vía. Eso no tendría en ningún momento ningún punto de emocionalidad y es muy fácil que tú caigas en la tentación o que caigas en el deseo de empezar algo diferente porque no habrá puntos o picos emocionales que te mantengan con ese interés, ¿vale? Es muy importante que cambies los ritmos de velocidad. ¿De qué forma lo vas a hacer? Vas a ir rápido cuando te encuentres con información que no satisface alguna de esas preguntas y vas a empezar a disminuir la velocidad cuando realmente te encuentres con algunas tips, consejos o herramientas que puedan servir a la respuesta de ese objetivo, ¿vale? La velocidad en este momento no lo vamos a tocar, en un próximo video te voy a enseñar cómo aumentar tu velocidad lectora, pero simplemente la velocidad rápida sería hasta ese punto donde tú te lo puedas permitir. Cada ser humano tiene un tipo de velocidad de lectura completamente diferente y la velocidad lenta o normal va a ser simplemente la que usas hoy en día, aquella elemental con la que has salido y con la que lees hoy en día sin ningún problema. Recuerda que usar la misma velocidad para todo el libro lo único que va a hacer es seguir dañando tu proceso de aprendizaje. Así que por favor varía los ritmos. Al principio te costará, recuerda que los primeros días, los primeros pasos será completamente insoportable, pero una vez ya agarres el ritmo disfrutarás completamente el proceso. Eso sí, es la montaña rusa del aprendizaje. Así como hay una curva de aprendizaje, también hay una curva de olvido. Así que para ello, una vez empieces a responder todo eso y empieces a encontrar esas respuestas, empieces a encontrar esas pepitas, quiero que por favor te apalanques de un concepto muy importante que son los mapas mentales. Y obviamente te ampliaré la información sobre mapas mentales, pero para mí es primordial que aprendas las reglas básicas de un mapa mental y sobre todas las cosas que vayas agarrando fuerza y satisfaciendo ese propósito de esas preguntas realizadas. Así que un mapa mental va a ir trazado 100% del libro. Aquí pondrás el nombre del libro en el centro y de ahí vas a sacar esas preguntas que has realizado. La primera pregunta, la pregunta número 2 y la pregunta número 3. ¿Vale? ¿Cómo va a funcionar esto? Cada vez que vayas encontrando una respuesta, vas a ir empezando a escribirla. Muy importante que la escribas con palabras claves o dibujos que te permitan realmente satisfacer o encontrar el significado de lo que estás leyendo. Recuerda que lo más importante en el procedimiento es empezar a comprender los textos y es empezar a interiorizar y profundizar relacionado a esas preguntas. Y las preguntas van a ir alineadas a tu propósito. Por ende va a haber un conducto del conocimiento que te va a permitir fluir con la información. Recuerda que es muy importante utilizar variación de colores. Los colores nos van a permitir trabajar 100% con ambos hemisferios, pero sobre todo centrarnos en el hemisferio derecho. Los colores nos permiten sumar aún más la creatividad, sumar aún más la información sobre ese sector del cerebro y todos los contextos, métricas o números, por ejemplo, si han salido términos que te interesan sumar y una palabra clave, los puedes
puedes ir poniendo dependiendo la pregunta. Este cuarto espacio que vas a dejar aquí va a ser 100% por aquella nueva información que te interese o aquellos ejercicios o aquellos puntos de vista que deseas seguir profundizando, que te han llamado la atención, vas a almacenarlo en ese sector. Cuando tú priorizas este concepto y esta estructura de mapa mental, fluyes con un tramo y tienes una estructura de conocimiento que te permite empezar a comprender aún más aquella información percibida simplemente por medio de la lectura. Un mapa mental es un conducto, es un plano, es automáticamente un plan de acción que te permite encontrar las respuestas inmediatas sin terminar siendo esclavo del libro. Muchas veces te has puesto a marcar con resaltador el libro o marcas con un lapicito algún concepto y cuando tratas de recordarlo tienes que volver y retomar y revisar dónde fue que lo marcaste. Cuando el mapa mental encontrarás todo lo que necesitas. Obviamente te ampliaré la información de mapa mental en un próximo video muy bien detallado, pero principalmente con esto puedes empezar a convertirte en un lector elite. Una vez te has encontrado con las respuestas a esas preguntas, quiero que al finalizar el libro y sobre todo satisfacer cada una de estas preguntas, empieces a tener una lectura analítica, que empieces a decir qué más te hubiese gustado preguntarle al autor y formular nuevas preguntas, que realmente te pongas a interiorizar qué nivel de comprensión has tenido por medio de las preguntas formuladas. Recuerda que la calidad de tus preguntas será la calidad de tus respuestas y todo esto empezará a fomentarse y empezarás a tener mejores resultados en el transcurso del tiempo y seré 100% sincero contigo. Al principio quizás hagas preguntas muy generales, muy abiertas, pero la experiencia te permitirá ser mucho más crítico, mucho más segmentado cada pregunta y podrás obtener mejores resultados en todo este proceso. Entendiendo ahora el resultado que has tenido por medio del mapa mental, quiero que te pongas a pensar y tienes 48 horas para tomar acción con esa información adquirida. Fíjate muy bien y sobre todo en la pirámide del conocimiento que tiene Edgar Dale, habla sobre que enseñar esa información a alguien más es lo principal para llegar a uno de los niveles más altos de aprendizaje. Uno de los conceptos que yo más amo es que Gregory Bateson habla 100% sobre que en la pirámide del conocimiento existen 3 fases también, que la primera es aprender, la segunda es aprender a aprender y por último aprender cómo aprendí, y es la más importante a la cual debemos llegar. En el principio haz de cuenta que tú y yo estamos haciendo un cálculo matemático, 2 más 2, bien, pero tú sabes la respuesta y yo no. Entonces yo simplemente te miro y pongo el resultado, que es 4. Ese es el nivel más básico de todo. Luego sigue el segundo nivel donde ya puedo resolver el problema por mi propia cuenta, y es el segundo nivel, que es un nivel medio. Pero el más alto, el que te genera la mejor comprensión y fluidez del conocimiento, es el de aprender como aprendí, cuando tú le puedes enseñar a otro a desarrollar este problema. Entonces es muy importante, por favor, muy importante que priorices en esas próximas 48 horas no solamente buscar la forma de aplicar lo que has aprendido, si es un libro de oratoria, poner en práctica los conceptos, pero también entregárselos a alguien para poder reforzar esos surcos neuronales y empezar a reforzar también el circuito neuronal del lector elite. Te has convertido en un nuevo lector y con toda esta información te aseguro que tus resultados serán extraordinarios. Por favor, coméntame aquí abajo si te ha gustado este vídeo, si te llevas información de muchísimo valor y si realmente te sirve esta información y si las quieres compartir a alguien más, compártela con mucho gusto. No olvides suscribirte al canal. Cada miércoles sacamos un nuevo video con muchísima información y te invito a que seas parte de la comunidad de Lector Elite. Así que cualquier duda que tengas, déjala aquí abajo que estaré 100% para leerte y 100% para servirte. Quiero ver realmente cómo pasas de un lector mediocre a convertirte en un lector elite.